Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Amigos televidentes, muy buenos días. Dialogaremos en los siguientes minutos con el economista Ricardo Patiño, canciller de la República. Hay varios temas para tratarlos con el secretario de Estado. Bienvenido, señor canciller. Quisiera comenzar con el tema político, la coyuntura, y entender un poquito lo que sucedió ayer, este cambio de discurso del presidente, de lo que fue en la mañana en el Palacio de Carondelet, un discurso, se podría decir, muy subido de tono, un discurso radical, confrontativo, a lo que sucedió ya en la noche cuando el presidente, de una manera conciliadora, anunció principalmente el retiro, diríamos, temporal de dos proyectos polémicos. Bienvenido, señor canciller. Gracias, Fernando, gracias por la entrevista. Bueno, lo que tenemos que decir es que hay coherencia en el discurso del presidente Correa. Y lo que tenemos que entender es que desde el punto de vista táctico de la política es necesario dar algunos pasos cuando te das cuenta de que las actitudes de los grupos violentistas pueden hacer un daño irreversible a la nación. Y esto es lo que el presidente tomó en cuenta para tomar la decisión que anunció en la noche. Esto es que hizo en la mañana, reivindicar las razones del proyecto de redistribución de la riqueza y de la plusvalía. Hay suficiente fundamento para hacerlo, porque especialmente lo que queremos discutir, como el presidente lo decía al final de su presentación en la noche, es qué modelo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad queremos. ¿Queremos seguir estando en la sociedad del pasado, en una sociedad de una gran inequidad en la distribución de la riqueza, o queremos estar en una sociedad en donde todos podamos vivir de verdad, todos con dignidad, con oportunidades, todos tener una casa para nuestros hijos, tener educación para ellos, tener seguridad, etcétera? Ese tipo de sociedad, o estamos dispuestos a aceptar la sociedad en la que unos son muy ricos, los otros son extremadamente pobres, y entender eso como que es natural en la vida. Entonces, la explicación de la mañana, quiero solamente hacer notar que hay una coherencia en el discurso del presidente, tenía el objetivo, y así lo hizo ver él, de que hay fundamentos suficientes para hacer las cosas. Pero lo que dijo en la noche tiene que ver con algo que yo lo he manifestado y lo hemos conversado también en los espacios internos. La violencia no es una opción para nosotros. ¿Cuánto tuvo que ver, o cuánto tiene que ver la próxima visita del Papa Francisco justamente para la decisión del presidente? Porque el mandatario dijo, retiro los proyectos de ley de forma temporal. Y también se refirió a que quiere crear un ambiente de paz, de conciliación. Son las dos cosas. Uno, el riesgo de que se pudieran producir resultados que son lamentablemente lo que quieren algunos violentistas, de que haya algún muerto, de que haya muchos heridos, de que haya una gran represión. Ante la actitud de agitación y de violencia de ellos, es lo que puede suceder. O sea, anteriormente y en otras ocasiones hemos tenido manifestaciones, un poco subidas de tono, lo que sea, pero todavía no tan violentas como estas. Y aquí lo que podía esperarse era una situación muy grave y no podíamos aceptarlo. Por tanto, ese es un principio claro para nosotros, para nuestro proyecto político. La violencia no es una opción, no es una opción. Que vayan a buscar a otros, pero en nosotros no van a encontrar la violencia como opción, en nosotros van a encontrar el diálogo, la discusión, la confrontación, pero de ideas, no la confrontación de palos, eso no vamos a encontrar. Pero lo otro que tú señalas también, por supuesto, Fernando, es muy importante, es la visita del Papa. Estamos esperando con emoción, todos los ecuatorianos, la visita del Papa Francisco a nuestro país, y tenemos que generar también un ambiente adecuado para eso. Entonces, este es un elemento también importante. Todos tenemos que prepararnos para una visita que es histórica. Hace 30 años no se producía una como esta, posiblemente pasarán muchos para que se vuelva a producir una nueva. Con el anuncio de ayer, las manifestaciones, las movilizaciones, las concentraciones, principalmente en Quito, en las Chiris, ¿deberían terminarse, canciller? Bueno, no es cuestión de nosotros, pero creo que la ciudadanía entiende el mensaje del presidente, que además este es un tercer elemento. Bueno, si están muy preocupados porque la decisión que se va a tomar puede afectar a los sectores medios, porque a los sectores pobres no los va a afectar en nada, pero a los sectores medios de la población, conversemos, veamos, analicemos los detalles de la propuesta de ley
veamos cuál es la base imponible, veamos cuáles son las tasas que se plantean, y veamos si es que realmente se afecta a los sectores medios de la población ecuatoriana. Veamos entonces si es posible hacer alguna reforma, alguna modificación, porque no te olvides una cosa, Fernando, se ha presentado un proyecto de ley, incluso ya la Comisión Legislativa hizo una primera propuesta de que se elimine una de las tablas. Y el presidente Correa ha dicho, bueno, parece, tiene su lógica, tiene su sentido, de tal manera que él no ha presentado una ley, ha presentado un proyecto de ley que tiene que ser discutido, y lo que ha planteado el presidente, démonos todo el tiempo del mundo este gran para debate hacerlo. nacional. Por supuesto, este gran debate es lo que nacional, tenemos que hacer. ¿Con quién tiene que hacerse? Porque volvemos nuevamente al escenario de la mañana y de la noche. En la mañana, el presidente se refirió al señor Lasso y se refirió a otro alcalde muy exitoso. Es decir, con ellos no habrá diálogo. O sea, no necesitamos hacer el diálogo con ellos, tenemos que hacer el diálogo con la sociedad. O sea, ellos no son interlocutores de nadie políticamente hablando. O sea, el señor Nebot es el alcalde de Guayaquil, es responsable de las obras en Guayaquil, etcétera, etcétera, lo tiene que hacer, pero él no es el representante político, es digamos, el responsable de la ciudad como ente urbano, etcétera. Y el señor Lasso, no sé a quién pueda representar, pues, o sea, por supuesto que no representa tampoco a una colectividad de ecuatorianos, peor con todos los antecedentes que tiene. Pero bueno, es lógico que ellos tomen la palabra, que ellos digan, que ellos hablen, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, pero lo que corresponde es hablar con la sociedad. Nosotros queremos llevar estas propuestas, estos proyectos, a discutirlos en cada una de las casas, en cada uno de los hogares, que la gente se meta a la página web del SRI, agarre la calculadora, ponga sus datos y se dé cuenta de qué va a pasar, si es que va a tener que pagar algún impuesto. Otro tema importante, ya lo mencionamos en parte, la visita del Papa. ¿Podemos decir que a estas alturas está casi listo todos los preparativos para la visita del pontífice? Está todo muy bien. Yo soy el responsable de la coordinación general de parte del Estado de esto, y lo he hecho de manera personal. O sea, personalmente he estado atendiendo las reuniones de coordinación, tanto en Quito como en Guayaquil, incluido además del Estado también con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con los representantes de la Iglesia, para que todas las cosas marchen bien. Afortunadamente, el Santo Padre decidió cambiar la misa que se iba a hacer en un santuario que ahorita sería catastrófico por las lluvias, lo que habíamos anunciado nosotros, catastrófico. De hecho, en Samanes tenemos problemas, y en Samanes que eso está, pero plano, ¿ya? Tenemos algunos problemitas ahí, pero son solucionables. Si estuviéramos en el santuario estaríamos ahorita pidiendo milagros al cielo, no tendríamos más alternativa y no habría sido posible. En buena hora que esa decisión fue tomada por el Santo Padre y que ahora tenemos una situación muy controlada. Las cosas están listas, los espacios para la organización, para que la gente participe, para que el Papa Francisco pueda recorrer, etcétera. Todo está eso muy bien organizado, y como yo lo he pedido a todos los organismos del Estado, todo tiene que estar listo, no el día anterior, una semana antes. Absolutamente todo estará listo para que la visita sea un verdadero éxito, tanto digamos desde el punto de vista de la logística, de la seguridad, etcétera, como también desde el punto de vista apostólico, digamos, ¿no? Otro tema no menos importante, señor canciller, a propósito de este titular del diario La Hora, cambios radicales en la OEA, esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, ¿qué expectativas tiene el Ecuador? Bueno, tengo que decir primero cuál es la expectativa que tiene el presidente. El presidente no tiene muchas expectativas. Yo creo que le acompañamos muchos de nosotros en eso. Sin embargo, no nos queda más que hacer los intentos. O sea, una OEA que realmente ha servido para muy poco y que en cambio ha servido para muchas exclusiones, para muchos dobles moral. Nos anima poco todavía. Hay muy pocas cosas que se pueden rescatar, ¿ya? Que se pueden rescatar. Porque, por ejemplo, o sea, cuando en el mundo entero, ahora que me corresponde hablar no solamente con personas del continente americano, sino del mundo entero, se habla de la Escuela de las Américas, que nació justamente con la OEA. Todo el mundo dice, no, que Escuela de las Américas, esa es la escuela de las torturas, es la escuela de los dictadores. O sea, ese son uno de los hijos de la OEA. Cuando se habla de la exclusión de Cuba, ya viéndolo con el tiempo, históricamente la gente dice que... Entonces no
no es muy bueno el antecedente que tenemos de la OEA. Tantas cosas equivocadas. Hay cosas positivas, por ejemplo, la observación electoral que hace la OEA. Yo creo que es una cosa positiva. La preocupación por, especialmente en los últimos tiempos, por el tema de los derechos humanos, pero de una corte que hasta ahora, por lo menos en el caso del Ecuador, nosotros lo podemos sentir que es una corte, a pesar de todas las decisiones en contra, digamos, de nuestro país que ha tomado por las violaciones de gobiernos anteriores, siempre ha sido de gobiernos anteriores, de los derechos humanos, son decisiones que nosotros creemos que son que deben ser aceptadas, porque los estados deben de proteger los derechos humanos y si no lo hacen, debe haber una instancia supranacional que ponga las cosas en su lugar, que exija reparaciones, etcétera. Es decir, tal vez esos son algunos de los elementos que tenemos que considerar como positivos de la OEA. Y ojalá, con Luis Almagro, que es un extraordinario diplomático, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay en el tiempo de Pepe Mujica, sea posible poner un poco más en orden la OEA. Ojalá sea posible. Y eso es lo que estamos discutiendo en estos días. La UNASUR, ¿qué alternativa representa frente a la OEA? Bueno, UNASUR es un espacio mucho más pequeño. No olvidemos que la OEA incluye todas las Américas, UNASUR solamente América del Sur. Y, bueno, nos da, creo, las mayores esperanzas UNASUR, ¿no? Porque sí es un espacio de integración compleja, como le llamamos nosotros. El presidente le denomina muchas veces la integración verdaderamente integral, ¿ya? Porque incluye muchos temas, incluye también espacios de coordinación específica, no solamente el diálogo político, como por ejemplo en la CELAC, que es un diálogo político a alto nivel, pero que no llega a concretar en medidas, en grupos de trabajo, en grupos de intervención específica. UNASUR sí, UNASUR está trabajando en temas muy específicos de fortalecimiento de la integración, por decirte, en el caso de gestión de riesgos, haciendo trabajos conjuntos para prepararnos ante eventuales riesgos. Pasa algo en Argentina, pues todos los otros países, no es que en ese momento comienzan a llamar, por favor, ¿puedes tener un helicóptero? No. Ya sabemos cuáles son nuestras capacidades y actuamos. En el tema de defensa, tener una escuela sudamericana de defensa es una cosa muy concreta que no tiene que ver solamente con el diálogo político, sino con acciones concretas del trabajo conjunto de los países de nuestra América. Tenemos unos pocos segundos. ¿Se pensaba en algún momento, a propósito de la coyuntura política en el país, de las movilizaciones permanentes de la oposición, en que UNASUR intervenga de alguna manera? No es necesario. Incluso el expresidente Ernesto Samper tuvo la gentileza de hacer algunas declaraciones ayer, yo lo he llamado a agradecerle, él también se ha comunicado con el presidente de la República a ofrecerle su respaldo, le hemos dicho que le agradecemos muchísimo su solidaridad. No creemos que sea necesario en este momento ninguna intervención externa ante la situación que estamos viviendo. Gracias, señor canciller. Gracias. Ricardo Patiño, canciller de la República, vamos a Guayaquil. Y cerramos aquí esta jornada informativa. Agradecerles un abrazo, una buena mañana. Que tengan una linda mañana, amigos televidentes, que la pasen muy bien.